Continuamos con la serie Cuando el enemigo ataca y hoy estaremos hablando sobre el discernimiento del espíritu. Cómo discernir los espíritus. Sobre todo el discernimiento. ¿En qué nos ayuda el discernimiento? Vamos a irnos a la Biblia, a 2 de Corintios, el capítulo 4, versículos 3 y 4. Esto forma parte de la introducción al tema. Quiero tomarle como frase unión para conectarme con el tema de esta mañana. 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Leeremos primero en la versión Reina Valera que ustedes tienen. Dice el texto: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La lectura en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente nos parafrasea de la siguiente manera: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Que Dios bendiga esta porción. Esta versión parafraseada nos ayuda a entender lo que Reina Valera también escribe, pero también apunta a una situación que ya habíamos hablado el domingo pasado respecto a la obra del diablo en la vida de los incrédulos. Bueno, yo no quisiera que usted, si nos visita primera vez, se sienta ofendido por la palabra incrédulo. La palabra incrédulo es una palabra castellana, es una palabra bíblica y se traduce como el que no es creyente, no creyente. También se traduce como el que no cree. Al margen de eso, Satanás trabaja con el incrédulo. Ahora bien, Pablo está diciendo en estos textos leídos que el diablo ha venido encegueciendo a aquellos que son inconversos para que no puedan discernir la verdad. Y el diablo busca mantener a los inconversos cegando sus mentes a la verdad. Bueno, y eso es lo que nosotros observamos estos últimos tiempos, estas últimas décadas. La crisis social que estamos pasando se debe a que el hombre no entiende, no sabe lo que está haciendo. Por eso descubrimos a la luz de la lectura también que tuvimos anteriormente de Efesios 6, que Satanás odia la palabra de Dios. Satanás odia el nombre de Jesús y odia a aquellos que creen en Jesús y conocen la palabra de Dios. Es por eso que su primera estrategia es mantener a los inconversos cegados a la verdad de la existencia de Dios, al amor y al perdón de Dios. Ahí donde Jesús dice una frase de Juan el capítulo 8 versículo 32: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Quién nos hace libres? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y esto es lo que al hombre le hace libre, es decir, cae todo tipo de ceguera mental, ceguera espiritual, para lograr entender los temas de Dios.
Pero mientras que el hombre está metido en el pecado, mientras que el hombre todavía hace su voluntad, Satanás lo tiene bajo su posesión. Entonces el diablo sabe que si puede llenar la mente de una persona con dudas, con incredulidad, esa persona no va a poder resistir, ni tampoco percibir, aceptar o actuar en la verdad. Esa persona permanecerá atrapada en su pecado. Esa persona seguirá en la culpa, seguirá en la vergüenza, y las consecuencias de las malas decisiones y malas elecciones van a venir. Por eso mucha gente el día de hoy vive atrapado, cegado en el pecado. A este proceso de poder distinguir la verdad de una mentira lo llamamos discernimiento. ¿A qué llamamos discernimiento? Al proceso de poder distinguir la verdad de una mentira. Y Dios no quiere que andemos a ciegas de día en día. Él no quiere que andemos tentándonos, mirando sin pensar los efectos que vienen, caminando sin ver el precio del pecado, cayendo en pecado constantemente, olvidando lo que viene como consecuencia. Entonces Dios quiere y espera que nosotros discernamos lo que Él está haciendo y lo que Él desea de nosotros. Hoy día voy a subrayar 2 puntos claves de este tema del discernimiento. Primero es la pregunta: ¿qué es el discernimiento? Leamos un texto de Ezequiel, el capítulo 44, versículos 23 y 24. Dice Ezequiel en el capítulo 44, versículos 23 y 24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Y en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Permíteme un momentito subrayar algunas palabras para lograr entender lo que Dios está diciendo a su pueblo. La iglesia tiene que conocer el don del discernimiento. Es una habilidad que también se puede aprender a la luz que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Lo santo es lo consagrado a Dios, es lo separado a Dios, es lo piadoso. Lo santo supera la moralidad, supera la inmoralidad. Lo santo le pertenece a Dios, pero también lo santo le pertenece a la iglesia. Dios es santo, y entonces Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia entre lo profano. Lo profano es parte de lo inmundo, es parte de lo antinatural. Y esto no debe estar dentro del templo, que no forma parte de lo sagrado. Es decir, lo profano no es sagrado, no es piadoso, es lo contrario, es impío, es inmundo, no es de Dios. Entonces los cristianos debemos hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y después dice: y les enseñarán a discernir entre lo limpio, que tiene que ver con la pureza. Puede ser pureza moral, pureza espiritual, pureza del alma, pureza del espíritu. Pero también dice: y no lo limpio, que es el inmundo. Muchas gracias. Y no lo limpio, inmundo. Entonces, hermanos, es importante el texto. Usted debe conocer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo común. No mezclarlo, porque los que son de Dios hacemos las cosas de Dios, y los que no son de Dios, son del diablo, hacen las cosas que le pertenecen al diablo. ¿Es amén, hermanos? El versículo 24 dice: en los casos de pleito,
ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Estos juicios que nosotros podemos hacer irracionalmente, sin causales o con causales, no nos compete a nosotros juzgar la vida de una persona. Yo lo voy a explicar un poquito más adelante este asunto. Pero permíteme, va la pregunta aquí, ¿qué es el discernimiento? Es lo que hemos dicho inicialmente. ¿Qué es el discernimiento? Tres cosas diré aquí como definición. Número uno, el discernimiento es la habilidad de juzgar una situación con exactitud. Que veamos la realidad total de una situación, ya sea relación, ya sea experiencia o ya sea circunstancia. Pero el discernimiento es habilidad de juzgar con exactitud una situación. Número dos, el discernimiento es la capacidad de entender con exactitud y claridad lo que es, de ver la verdad de las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando una persona usa el método de juicio desde la perspectiva de Dios, aquí no hay prejuicio. Sin embargo, el único que se siente en la silla para juzgar y condenar solo es Dios. No somos los seres humanos. Número tres, para el creyente, para los hijos de Dios, ¿qué es el discernimiento? Para el creyente, el discernimiento es ver cómo Dios ve y entiende. Es la habilidad de juzgar piadosamente y de evaluar correctamente. Hay dos frases que voy a subrayar. Juzgar piadosamente. Esta palabra atenta contra los valores espirituales y salimos de estos valores de ser piadoso. Pero también es importante entender, evaluar correctamente. La evaluación viene ya por una determinación. La determinación ya es el juicio que se da. Primero se evalúa. Ahora bien, la Biblia le dice al creyente, o la Biblia nos dice, que no juzguemos a las personas. Lo que quiere decir que no adoptemos el papel de sentenciar a otras personas. Quiero que me entienda ahora eso. Voy a reiterar. ¿Qué dice la Biblia para el creyente? Nos dice que no juzguemos a las personas. Lo que quiere decir que no adoptemos el papel de sentenciar. La palabra sentenciar es ponerse en lugar de juez y juzgar y condenar a otras personas. Permíteme, Jesús en Juan capítulo 7, versículo 24, dice algo interesante para lograr entender nuestra posición. Dice 7:24 de Juan: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Me gusta esta frase. Jesús les decía esto a los fariseos porque persistentemente ellos le daban duro al maestro sin conocer el fondo de lo que el maestro es o era. Sin embargo, Jesús tenía muchos antecedentes para juzgar y condenar a los fariseos, pero era muy cuidadoso. Era parte de su naturaleza de Dios, de hombre misericordioso, siempre dando opciones a que el hombre tenga oportunidad de cambios. Ahora permíteme, hermanos, dice, no juzguéis según las apariencias. La palabra apariencia en el griego es opsis, y la palabra opsis tiene dos raíces importantes. La primera raíz es ops y significa ojo, y la otra palabra es orao, y esa palabra orao es ver.
denota principalmente la palabra ver, es decir, apela a la vista, y de ahí el rostro. En otras palabras, las apariencias tienen que ver con asuntos externos de una persona. Está hablando del rostro de una persona. Entonces Jesús dice, no debes juzgar según las apariencias, según el rostro que tiene la persona, o las cosas que pueda tener sin saber el trasfondo de dónde viene. Ay, que esa persona tiene un carro 5x5, ¿de dónde se habrá sacado? Ay, que es lavado de dinero. Ay, ¿en qué está metido? Eso no le importa a usted. Ese no es su tema. No se enferme metiéndose en la vida de otro. No juzguéis. Cuidado con equivocarse con la apariencia. Pero el Señor complementa algo más y dice, si no juzgad con justo juicio. La palabra juzgad con justo juicio, la palabra juicio en el griego es krino. Y la palabra krino con K significa elegir, separar o seleccionar. Pero viene de ahí un análisis y de acuerdo al análisis determinar. No olvide usted que primero se marca ideas en el subconsciente y decimos he decidido. Decidimos en el subconsciente. Determinamos la acción cuando ya usted está seguro de lo que usted quiere. Entonces el análisis y de ahí viene determinar, de ahí viene juzgar, de ahí viene pronunciar, de ahí viene juicio o formarse una opinión. Está diciendo en otras palabras, para juzgar a una persona hay que tener una base firme, estable, mediante un análisis, mediante un trabajo de calidad de síntesis, pero también determinar de acuerdo a tu análisis. Y Jesús dice, si alguno juzga sin antes haber evaluado, es peligrosa. Y aquí hay 4 o 5 cosas que voy a mencionar. Número 1, ¿por qué es necesario que tengamos discernimiento? Antes de decirlo esto, por naturaleza las personas siempre cometemos errores. Y al cometer errores siempre tenemos la tendencia a ser juzgados y a ser condenados. Entonces Jesús te dice que no debemos adoptar el papel de sentenciar a otras personas. Sin embargo, debemos juzgar el comportamiento como bueno o mal comportamiento. Y ese no es pecaminoso. Debemos saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, porque es tiempo, en 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No está hablando del juicio del hombre para con el hombre, sino está hablando del juicio de Dios que va a iniciar no en la ciudad, sino primero en la casa de Dios. Primero inicia por nosotros, especialmente los creyentes deben tener un juicio acertado, basado en un discernimiento exacto. Cuando una persona juzga sin tener una base clara o un discernimiento exacto, pecas contra Dios y entonces el juicio va a iniciar por la casa a causa de esa mala decisión. Por eso Ezequiel le decía al pueblo en los versículos que hemos leído, enséñale al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo común, entre lo limpio y lo inmundo, que no juzgue apresuradamente. Hermanos, la palabra de Dios tiene palabras muy fuertes para aquellos que han entendido el juicio de Dios, pero que de todas formas proceden a practicar tales cosas. Como tampoco podemos aprobar, porque la iglesia no puede aprobar lo que nosotros vemos en la sociedad. La gente se comporta como tal.
La gente tiene su estilo de vida. La gente tiene sus adicciones, sus malas costumbres. Muchos de nosotros hemos salido de esas costumbres o malas adicciones y Dios nos ha librado de esas cosas. Pero Dios no nos ha llamado para condenar a las personas. Podemos confrontarles, podemos decirles que no está bien lo que estás haciendo, pero no podemos decirles que por esto te vas a ir al infierno. No es nuestra responsabilidad. Romanos, el capítulo 1, versículos 18 o 28 al 32, Pablo dice que el hombre mismo se vuelve reprobado. En el versículo 28 del capítulo 1 al versículo 32, fíjese lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, que significa desaprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son las cosas? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Interesante lo que dice Pablo. Está diciendo, ellos no aprueban, no son aprobados por Dios. Ahora bien, esto será una lucha para usted. Cada vez que me encuentro con personas que viven este estilo de vida, a veces les abrazo. Y parece raro abrazar a un joven que tiene problemas de homosexualidad. Y se siente raro. Y te pregunta, ¿por qué me abraza? De repente pensará que el predicador también lo es. La sociedad carece de valores y de afecto. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que evangelizar. Nosotros los cristianos no somos perfectos. Hemos salido de la inmundicia y Jesucristo nos perdonó un día. Amén. Él limpió nuestro corazón. Él nos dio una vida nueva. Él restauró nuestra alma. Y debemos tener misericordia de la gente que vive esto. Y Pablo dice, ellos mismos han decidido vivir eso. Y viene el justo juicio de Dios. Ahora, hay 4 aspectos del discernimiento. Hemos definido lo que es el discernimiento. Pero hay 4 aspectos del discernimiento que es muy importante que lo reconozcamos. Número 1, el discernimiento entre el bien y el mal. Número 2, el discernimiento entre lo que es real y lo que es ilusorio, irreal o ficticio. Número 3, el discernimiento entre lo que es bueno y lo mejor. Número 4, el discernimiento entre nuestros deseos y el plan de Dios. La pregunta sería, ¿por qué es necesario que tengamos discernimiento claro en estas esferas? ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene que tener claridad en este tema del bien y el mal? En este tema de lo que es real y ilusionista. En este tema de lo que es bueno y lo mejor. En estos temas de nuestros deseos y el plan de Dios. ¿Por qué es necesario que tengamos discernimiento en estas esferas? Pablo dice que es importante que tengamos claridad por las siguientes razones. Número 1, porque el enemigo trata de ponernos trampas, engaños, tentarnos y destruirnos en cada una de estas esferas. Si nosotros no tenemos discernimiento, hermanos, fácilmente caeremos en sus lazos del diablo. Por ejemplo, si usted es un nuevo creyente y usted está asumiendo un liderazgo fuerte en la iglesia y no se ha capacitado en la palabra de Dios, Pablo le dice, no un neófito, para que no caigas en el lazo del diablo. Hay muchos creyentes que se creen superior a otros, creen que conocen más que otros, entonces ya caíste en el lazo del diablo. Por eso es bueno conocer el discernimiento.
porque el enemigo trata de ponernos trampa, engañarnos, tentarnos y destruirnos en cada una de esas esferas. Número 2, porque nos exponemos al ataque cuando no reconocemos el mal por lo que es. Número 3, cuando no vemos la verdadera realidad de una situación. 4, cuando nos conformamos con menos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. 5, cuando confundimos nuestros deseos con el deseo de Dios, el bienestar que Dios tiene para tu vida. Y Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y no has logrado entender ni comprender, porque te has dejado influir por los lazos y las trampas del enemigo. Ahora permíteme, hermanos queridos, explicarles rápidamente estos 4 aspectos del discernimiento, que es muy importante. Primer aspecto se llama el discernimiento entre el bien y el mal. Hebreos, el capítulo 5, versículos 11 al 14. Leamos lo que dice Hebreos, el capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice así el texto: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es sin experiencia en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, es decir, aquel que está en profundidad de la fe, el alimento sólido, aquel que tiene buenas bases fundamentales, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Me gusta esa palabra, los sentidos ejercitados. Por ejemplo, ¿cómo oye? ¿Cómo ve? ¿Qué habla? ¿Qué palpa? ¿Qué toca? Use todos los sentidos. Cuando hablamos espiritualmente de los sentidos, todos nuestros sentidos deben ser consagradas, porque para mirar pecamos, y para evitarla, nuestro sentido de la vista tiene que ser totalmente ejercitada bajo la palabra de Dios. ¿Qué es importante ahora? El discernimiento entre el bien y el mal. Hay muchos cristianos que se apartaron de Dios y están fuera deambulando por las calles, sin Cristo, sin Dios. Han conocido la palabra, pero se fueron. ¿Qué ha pasado con ellos? No han tenido discernimiento entre el bien y el mal. Yo quisiera que usted conmigo podamos entender este punto importante. Número 1, primer aspecto, discernimiento entre el bien y el mal. Nosotros sabemos, hermanos, que el mal puede vestirse de lo que parece bien. Y hay personas que funcionan con intenciones malignas, que a menudo se ponen el disfraz de las buenas obras, pero también las posiciones sociales para causar daños en la iglesia o en nuestras comodidades. Por eso es importante lo que decía el escritor de Ezequiel, que encuentren diferencia. Necesitamos la habilidad para discernir entre el bien y el mal. Necesitamos poder discernir los motivos y los corazones de aquellos que se elevan a lugares de liderazgo en la iglesia. Y Pablo escribió mucho en cuanto a esto a la iglesia en Corinto. Él dijo muy claramente en 1 Corintios 15, 33 y 34, conocimiento de Dios. Interesante es esto lo que dice Pablo. Esta palabra de ellos es envanecimiento. Ese liderazgo envanecido es un liderazgo hinchado, un liderazgo lleno de mucha soberbia y arrogancia. Y estos hermanos muriendo y muriendo y muriendo. Es interesante la figura retórica que usan, que los corruptos son como la gallina, que comen los gusanos
y poco a poco se acaba su vida. Está diciendo que la integridad es un valor indispensable, pero cuando nosotros nos dejamos influir por las malas amistades, por los amigos, en la empresa, en el negocio, cuando tienes que pagar por abajo un 10%, está saliendo de los valores de la santidad que Dios está hablando. Usted dirá, pero pastor, vivimos en una situación difícil, vivimos en un tiempo que todos al menos practicamos algo. Discúlpame, Dios no entra en eso. Para Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro. Dios no mezcla lo absoluto con lo relativo. Dios dice, yo soy santo y tú también debes ser santo. Entonces Pablo dice, no te dejes engañar, porque las mejores compañías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Selecciona a tus amigos, para que no te lleven por mal camino. Defina el bien y el mal. ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? Número 2, según un aspecto de discernimiento, se llama el discernimiento entre lo que es real y lo que es ilusorio, es decir, irreal. Bueno, hemos dicho que la vida es real. La vida es real. Usted lo palpa, usted vive todos los días. Es real. Pero hermanos, debemos poder decir si lo que vemos y escuchamos es un hecho o ficción. Si usted escucha, ¿es una realidad o es un cuento? Si usted ha visto algo, ¿es algo ficticio o algo real? Un pastor decía que una niña fue llevada al teatro por su tía para ver una presentación en vivo de Peter Pan. Habrán escuchado de Peter Pan. Yo no soy muy digamos, gustoso de esos programas. Pero la niña preguntó, cuando estaba en el teatro, si los indios que estaban ahí actuando, si los indios eran verdaderos. La tía contestó que sí, son personas verdaderas, no personas de la televisión. Pero la niña persistió en la pregunta, ¿son indios verdaderos? La tía persistió diciendo, sí, son indios verdaderos. La respuesta, por supuesto, era no, porque ninguno de los actores era un indio verdadero. Y la representación de los indios en la obra no era una versión exacta. Por eso es importante entender que algunas oportunidades que llegan a nuestro camino tal vez parezcan reales, válidas y maravillosas y muy atractivas, pero más tarde nos damos cuenta que hemos caído y hemos sido engañados. Un sentimiento oculto, engañoso, me dijo que me amaba. Un sentimiento oculto, un afecto engañoso, una amistad que se frustró a causa de la deslealtad, un trabajo con otra mentalidad, otra perspectiva. Pueden parecer reales, válidas y maravillosas, pero más tarde nos sentimos decepcionados y engañados. Por eso el discernimiento. Algunas personas tal vez vengan a nuestras vidas aparentando ser personas de buen carácter. Es un caballero, educados, gente refinada, poco hablan, con mucha empatía, solo para mostrar más tarde que tienen motivos muy malos y que esos motivos malos te llevó a la frustración y al fracaso. ¿Por qué tan fácilmente hemos aceptado esa posición amical? Porque no hemos tenido el discernimiento del Espíritu. Tal vez nos pueden ofrecer algunas sustancias bajo la apariencia de ser buenas para la salud, solo para mostrar más tarde que tienen efectos mortales. Por tanto, debemos poder discernir lo que es en realidad verdadero. Usted y yo debemos aprender
a discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo ilusorio, y empezar a caminar una vida transparente con Dios. Tercer aspecto del discernimiento, se llama el discernimiento entre lo que es bueno y lo mejor. Este es importante, dice, entre lo bueno y lo mejor. Bueno, hace algunos años, cuando se estaba construyendo el Hospital del Seguro, que está por acá, por abajo, estaba todo en vacío y hay una gran maqueta. Hubo 300 trabajadores para iniciar. Un hermano nuestro me hizo una invitación para participar en un taller, es decir, en una charla de 15 minutos sobre la palabra metas. Entonces yo le pregunté, hermano, ¿por qué metas? Bueno, pastor, el ingeniero que vino de Lima, él es el que maneja todo, él es el men, en otras palabras. Él es el hombre que maneja todo. Entonces, el ingeniero quiere que se les motive a los 300 trabajadores a ser responsables en el trabajo, a llegar a la hora indicada, a ser puntuales para terminar en el proyecto que han tenido, porque el ingeniero tiene una meta, tiene proyectos a largo plazo o mediano plazo, pero él tenía un tiempo ya definido. Entonces yo me fui y entonces me presenté al ingeniero y me dijo, ¿usted es psicólogo? No lo soy, yo soy pastor evangélico. Me dicen que usted puede hablarnos de este tema de metas. Sí, hablé de 5 puntos de los que tienen metas y 5 puntos de los que no tienen metas. Claro, no le voy a decir a usted eso porque no es mi tema. 5 cosas de los que tienen metas y 5 de los que no tienen metas. Las personas que no tienen metas no buscan lo mejor, no buscan calidad. Hay un gran conformismo en la vida y ese conformismo te lleva a la frustración. Pero dentro de lo que voy a explicarte, añadiré algo más. Discernimiento entre lo que es bueno y lo mejor. ¿Por qué excelencia en el trabajo? Entonces, cuando yo empecé a dar la charla de los 5, las metas que son para lograr el éxito y los 5 no, terminé más o menos en 25 minutos y el ingeniero me dijo, usted se pasó 10. Seguro, lo importante es que sus trabajadores lleguen a hora exacta, más que me haya pasado 10 minutos. Y entonces al final muchas personas vinieron y me dijeron, pastor, necesitamos sus consejos. Todos los 300 tenían muchos problemas de carácter. Y todos tenemos un problema de carácter. Por eso es que no hacemos lo mejor. Ahora permíteme, muchas personas no han recibido lo mejor de Dios para sus vidas, porque esas personas se han conformado con lo que parecía bueno, el conformismo. Dios no quiere que ninguna persona viva una vida más o menos o promedio. Él desea que cada persona viva una vida normalmente excelente, espiritualmente excelente y excelente en cuanto a sus relaciones interpersonales. Usted no puede tener mejores relaciones interpersonales que no tener una relación mejor con Dios. Tus mejores relaciones personales serán de calidad cuando tienes una mejor relación con Jesucristo, porque serás influyente en la vida de esas personas. No se trata de cuánto dinero o bienes materiales tenga una persona, sino del grado de amor, gozo y paz que tiene una persona. Ese grado de amor, gozo y paz le hace a la persona lo mejor, lo excelente. No se trata del status quo o la fama de una persona, sino si la persona tiene excelente vida con Dios, tiene excelente salud, excelentes amigos y por ende excelentes relaciones familiares.
Dios no quiere que usted tenga un trabajo mediocre y que odie todas las mañanas al levantarse todos los días para ir a trabajar. Y tiene que decir otra vez, tengo que ir a trabajar. ¿Cuándo cesará el trabajo? Ay, qué cansado estoy. Y llegas tarde al trabajo. Sales primero, llegas al último y sales primero. No eres responsable en el trabajo. Dios no quiere que usted sea mediocre en ese aspecto. Ni en temas de la iglesia, ni en temas de liderazgo, ni en temas de enseñanza en la academia, ni en temas de ministerios de la iglesia. Usted tiene que ser excelente en temas de Dios como en temas seculares. Si usted tiene un trabajo, sé el primero en llegar. Ten mentalidad gerencial. Apoya al gerente. No murmure, no hable usted. No comente con su compañero de actitudes o de carácter de otros. Haz su trabajo. No caiga en la mediocridad. Levántese temprano. Revise la palabra de Dios y diga: Señor, esta mañana voy a trabajar. Permíteme sonreír aunque estoy cansadísimo. Permíteme seguir con ganas a trabajar y contagiar a mis amigos cómo están, y todo el día dándoles ejemplo de que no soy un mediocre, sino que yo quiero lo mejor para mi empresa o para la empresa. Amén, iglesia. Porque el diablo está ahí. Y entonces usted llega tarde y el diablo le dice al gerente: mira, el hermano ha llegado tarde. Y encima va y marca tarjeta, no le da vergüenza. Mira, el hermano sale primero. Mira, el hermano trae certificado de salud bambeadas. Mira, el hermano llama de su casa y dice que no se va a ir porque está enfermo. No caiga en la mediocridad. Discierna entre lo bueno y lo mejor. Él no quiere que usted tenga un matrimonio promedio. Dios quiere que los matrimonios sean excelentes. No sea un marido mediocre, una esposa mediocre. Sé excelente en los temas de matrimonio, para que tenga una familia excelente, para que tenga un hogar excelente. Si tiene que reconocer sus disfuncionalidades, su mal carácter, reconózcalas ante los pies de Jesucristo. Pero Dios quiere que usted sea excelente, que tenga un matrimonio excelente. Él no quiere que usted tenga solo un poquito de paz en su vida. Él quiere que usted abunde en paz. Dios quiere que usted se sienta realizado de gozo en su vida. Dios quiere que esté rebosando con Dios cada día. Ese es el plan de Dios para su vida. Por eso el discernimiento de lo que es real, de lo que es bueno y lo mejor es para los cristianos. Diferencia usted entre lo que es bueno y lo mejor. El cuarto aspecto se llama el discernimiento entre nuestros deseos y el plan de Dios. ¿Qué es lo que quiere usted para su futuro? Yo siempre les digo a mis hijos: ora al Señor, que Dios te dé un buen trabajo. Mi hijita Damaris siempre tenía la costumbre, bueno, ella es psicóloga, siempre presenta sus papeles y se va a trabajar. Trabaja un año: papá, me aburrí, y se retira. Y entonces, después dice: ya me cansé. Presenta su trabajo, su papel. 5 trabajos tuvo, les cuento para que sepan. Y entonces, mi hijita era bendecida en trabajos. Le llamaban de todos lados. Hasta que un día me dijo: papá, ya no voy a trabajar, tengo pereza. Estoy cansada. El ministerio de la iglesia, papá. Yo voy a la iglesia todos los días, yo soy supervisora y bueno, tengo bajo mi potestad 200 personas. ¿Qué, hijita, tú eres pastora? ¿Te pagan algo por ahí? Le digo. Entonces he renunciado a mi trabajo porque estoy cansada, papá. Y ya, bueno, escúchame, Damaris. No sé por qué le dije eso, pero escúchame, Damaris. Este es el último trabajo que Dios te ha dado. Nada más. No soy profeta, pero estoy percibiendo que hasta aquí Dios te ha bendecido.
Así que de aquí adelante vas a tener que esperar buen tiempo, me parece. No, papá, el Señor me da en 2 meses nomás. Muy bien, listo, se acabó. Pasó un año mascando sus uñas. Frustrada mi hija, deprimida. Papá, no encuentro trabajo. Te lo dije. Espera. Barra la casa, brilla el piso. No sé, bañar al perro. Sácala a pasear, haz ejercicio. Haz lo que puedas, hija. Porque el Señor no te va a contestar todavía dentro de 3 meses. Ya pasó un año. Sí, papá, pero es que no tengo pasaje. No sé, vaya a trabajar, vende chupete. Pero Dios te ha dado muchos privilegios. Muchos privilegios. El Señor ha querido hacer grandes cosas en ti. Tú has cambiado los planes de Dios. Y entonces, por fin, le llegó una llamada. Damaris, preséntese. Papi, estoy feliz. Aunque no estoy muy contenta, pero estoy feliz. Escúchenme. Dios tiene planes perfectos para ti. Amén. Para tu vida. Y es entusiasmante esto. Y muchas veces trae sentimientos profundos de significado y satisfacción. Hay jóvenes que sueñan ser famosos en el cine, en el teatro o en otras cosas. Y son simplemente los sueños de ellos. Pero no son los deseos de Dios para ellos. Santiago decía que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que debes hacer es pedirle a Dios que le revele a usted su plan. Pídele a Dios. Pídele que le muestre los talentos que ha colocado en su vida. Confíele en que le muestre cómo desarrollar esos talentos y usarlos para hacer una diferencia para Jesucristo en el mundo. No se conforme con sus metas limitadas. Adopte las metas de Dios y sea todo lo que Él lo ha creado para que sea. En otras palabras, esfuércese en lo que hace. Trabaje para la gloria de Dios. Si tiene que servir a Jesucristo, hazlo bien para la gloria de Jesucristo. Si tienes que trabajar para una empresa, un negocio, hazlo bien para la gloria de Jesucristo. Pero esfuércese, busque la voluntad de Dios, descanse en Él, espere en Él y el Señor tendrá muchas cosas que hacer en su vida. Interesante, mi hija me decía al final, papá, estoy entendiendo la voluntad del Señor. Yo digo, claro que sí, seguro. Yo le decía a los chicos esta semana en la clase de sanidad del alma, chicos, si ustedes se casan, deben casarse gratis. No hagan préstamo al banco, sacando 20,000 para cásese gratis. Ora al Señor de este momento, ora al Señor, diga, Señor, mándame mi cama anticipadamente ya. Señor, elija una persona que me dé mis anillos. Señor, ayúdeme por favor para que un hermano me dé los bocaditos. Señor, que el pastor no me cobre cuando me tiene que casar. Vaya orando ya, vaya orando al Señor. Va a llegar el momento cuando usted tiene todo y lo único que le faltaba es ir a luna de miel. Y se acabó. Y el Señor todavía le lleva a la luna de miel. Qué increíble. Si usted hace la voluntad de Dios, a usted le puede parecer chiste eso. Pero ese no es chiste, hermano. ¿Eso es verdad o no es así? Claro que sí. Usted dirá, pero pastor, todo aquel que casa quiere. El Señor te va a tener una casa. ¿Qué te has creído? Claro que sí. Dios es bueno con los buenos, ¿o no es así? Entonces esfuércese, discierne entonces entre nuestros deseos y el plan de Dios. En segundo lugar, y termino con esto, porque el primero era el discernimiento. Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer para desarrollar un mayor discernimiento espiritual? 3 cosas. Número 1, desea buscar
la voluntad de Dios. Reconocer que el discernimiento espiritual es algo que debe desearse y buscarse. En otras palabras, el discernimiento hay que buscarlo, hay que desearlo. Amén. Desee usted, usted diga: yo quiero tener discernimiento espiritual. Diga usted conmigo: yo deseo tener discernimiento espiritual. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, 66. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Es interesante esto, hermanos. La habilidad de discernir viene como parte del proceso de nuestras mentes. Y es el Espíritu Santo que le va a dar la habilidad de discernir. Desde ahora dile: Señor, ayúdame a tener el don de discernimiento. Ayúdame a discernir las cosas, Padre. Persista aquí. Lea la Biblia, persista, Señor. Ayúdame a discernir lo bueno y lo malo, lo falso, lo verdadero. Ayúdame a discernir tu voluntad en mi vida. El salmista decía: creo, enséñame. Y decía: dame conocimiento. ¿Qué decía? Creo, enséñame y dame conocimiento. ¿Qué decía? Creo, enséñame y dame conocimiento. ¿Qué decía? Claro que sí, no se confunda. Creo, enséñame y dame conocimiento. Segundo, debemos confiar en el Espíritu Santo como fuente de verdad en nosotros. Está diciendo que el Espíritu Santo que mora en usted, Él va a revelar sus motivaciones. Este es lindo. Pero escuche, hermano, no se sorprenda si el Espíritu Santo le tiene que revelar pecados ocultos. Mejor es que el Espíritu Santo le revele los pecados ocultos. ¿No le parece a usted? Mejor, en vez que otros se lo digan. Si el Espíritu Santo le va a revelar sus motivaciones, entonces también que lo revele su estado pecaminoso, sus actitudes y sus creencias. Que lo revele. Dile al Señor que lo revele. Hay cosas ocultas en nosotros que no podemos entenderlo, pero Él le va a revelar cuando peca y cuando está a punto de pecar. Te va a decir: hey, ya vas a pecar, cuidado. Te advierte por la palabra y entonces vas a evitar. ¿Cuán importante es esto? A demasiadas personas les gusta vivir negando su pecado. No quieren enfrentar sus motivaciones o sus tendencias malignas, tampoco su necesidad. Por eso debemos confiar en el Espíritu Santo si en realidad vamos a tener un corazón y una mente renovada. Y en tercer y último lugar, debemos estar dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Les hago una pregunta: ¿están dispuestos a partir de hoy a tener una disciplina en estudiar la palabra de Dios? ¿No le escucho? Usted ha dicho amén. El Señor le ha escuchado. Ahora, esa disciplina es importante. Le aseguro, Dios le va a revelar muchas cosas. ¿Quién es Él? Le va a revelar sus pensamientos, sus deseos. Estudie la Biblia en forma regular. Pídele al Señor ayuda para que pueda entender y aplicar lo que has leído. Estudiar significa que cada vez que enfrente una decisión importante o quizás una oportunidad o crisis, usted se vuelve a la palabra de Dios para encontrar sabiduría. ¿Qué debe hacer cuando en la mañana lee la Biblia? Abra su corazón al Señor. Présteme atención, termino con esto. Abra su corazón al Señor. Número 1, confiese sus pecados. Número 2, número 3, dígale al Espíritu Santo antes de leer la Biblia: enséñame, muéstrame, guíame, dirige mi lectura y mi estudio. Dile: quiero saber lo mejor que tienes para mí. Muéstrame cuál es lo falso, cuál es lo real. Y el Espíritu Santo va a contestar su oración sincera y humilde.
Amén. Para terminar juntos, porque quiero leer con ustedes la lectura. Salmo 119. Todos abriendo sus Biblias. Por favor, si puede venir ya el ensamble. Salmo 119, versículos 97. Versículos 97. ¿Hay en su Biblia el Salmo 119? Muy bien. Salmo 119, versículos 97 hasta el 105 vamos a leer. Entonces vamos a leer como los judíos, puestos de pie. Estírese para que la voz le pueda salir bien, porque el policía de la esquina debe escuchar lo que estamos leyendo. Si hay en multimedia, usted puede seguir en multimedia. Pero si tiene su Biblia, en su Biblia. ¿Listos para leer conmigo, hermanos? ¿No le escucho? Muy bien, todos juntos. Vamos a respetar la coma, punto y coma, punto aparte, punto seguido, punto de admiración, entre comillas, todo. Listos para leer. Salmos 119, 97 al 105. A la voz de tres, todos juntos, a voz en cuello. Amén, hermanos. 1, 2, 3. Oh, cuánto amo yo tu ley. Hacemos un alto. Usted ve ahí un signo. ¿De qué es? ¿Y cómo se dice ahí? Eso. ¡Oh! Eso es. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se dice? Eso. Estoy admirado de la palabra de Dios. Listo. 1, 2, 3. ¡Oh! Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Oremos por favor, incline su cabeza.